investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un gusto saludarles nuevamente en este programa que hacemos el Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Como en todas las ocasiones, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. En medio de la selva de concreto de la Ciudad de México, existe un oasis en el que aún sobreviven especies de flora y fauna endémicas y únicas en el mundo. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, enclavada en Ciudad Universitaria, más que un laboratorio vivo, es un pedazo de historia de nuestro planeta. Bueno, pues como lo comentábamos, el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Lot Helgueras. Él es secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, con mucho gusto de acompañarlos. Doctor, cuéntenos sobre la historia del, para muchas gentes poco conocido, ecosistema del Pedregal de San Ángel. ¿Cuándo y cómo se formó este ecosistema? Bueno, este ecosistema, que además es único por una serie de características que podremos hablar después, se forma como resultado de la erupción masiva del volcán Xitle hace poco más de 1600 años. Entonces, anteriormente en esta parte del Valle de México existían grandes lagos, como es bien conocido, y también bosques de pinos y encinos. Y claro, la erupción de este volcán y de varios volcanes alrededor del Xitle, era un conjunto de volcanes, fue tan violenta que cubrió de lava casi 80 kilómetros cuadrados de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿verdad? Y parte de la cuenca. Y claro, esterilizó prácticamente todo lo que a su paso se encontró. Entonces desapareció la vegetación que ahí existía y fue sustituida por este mar de lava. Doctor, ¿cómo es que por este suceso geológico que usted platica ahorita de la erupción del Xitle se creó esta diversidad de hábitats y microclimas que con el paso del tiempo propició una gran diversidad biológica en el sitio? Ese es un punto sumamente importante y de un gran interés científico porque realmente no es fácil de explicar cómo en tan pocos años, o sea, 1600 años no es nada en cuanto a la evolución biológica de un territorio, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan podido llegar a esta zona inhóspita de lava, propágulos, semillas y organismos, y que lograron establecerse, es lo que nos habla de esta excepcional situación, ¿no? El tipo de comunidad que se encuentra en el Pedregal se conoce como matorral xerófilo. Esto quiere decir que la vegetación dominante está conformada por arbustos de pequeña talla y con características propias de los desiertos, por eso se le llama xerófilo. Entonces llegaron diásporas tanto de las zonas áridas como de las montañas, como las propias que había en lo que era la cuenca del Valle de México. Entonces la riqueza realmente es excepcional para estos pedregales que hoy todavía afortunadamente estamos protegiendo. Doctor, ¿y cuándo se decide decretar esto como una reserva ecológica con este valor, bueno, pues para el estudio científico, biológico, y siempre ha sido la misma extensión que ha ocupado esta reserva? Justamente este año cumplimos 30 años de que se estableció la Reserva Ecológica, ¿no? Y esto fue también un acontecimiento importante. Un grupo de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hace 30 años, al ver que se seguía construyendo en Ciudad Universitaria, detuvieron pues todo el equipo de obra que venía detrás, ¿no? Y bueno, de ahí surgió el planteamiento formal, ¿no?, ante el rector. Y de esta manera se logró establecer desde hace 30 años esta zona protegida dentro de Ciudad Universitaria. Evidentemente antes era mayor, ¿no?, la zona de Pedregales, pero lo que es muy importante señalar es que si no hubiera sido por la UNAM, de alguna manera,
que adquirió estas 730 hectáreas que tiene Ciudad Universitaria, hoy no tendríamos ya nada, o sea, no existiría este ecosistema ni esta reserva, seguro. Plazas comerciales y todo esto seguramente, ¿no? Así es. Sí, porque prácticamente estamos hablando de los 80s, cuando se decreta. En 83, efectivamente. Y claro que todavía quedan un buen número de pedregales en el sur de la Ciudad de México y nosotros estamos haciendo una labor extrauniversitaria por rescatarlos. Con estas características que tiene la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde son suelos poco profundos, rocosos, que me parece no permiten tampoco que el agua se infiltre, ¿no? Por las características del terreno. ¿Qué especies de flora y fauna sobreviven aún en esa reserva? Pues lo interesante es que es de una de las zonas con mayor biodiversidad que hay y representativa con un alto valor de la riqueza de flora y fauna, desde luego de la cuenca y en general del territorio nacional. Por esto que decíamos de que aunado a su posición geográfica, ¿no?, en el continente americano y la variedad de microambientes que dejó la lava al enfriarse, eso permitió que hubiera una cantidad infinita de microhábitats donde se pudieron desarrollar especies que uno ni imaginaría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las plantas con flores, hay más de 340 especies en Ciudad Universitaria. O sea endémicas. Algunas endémicas, no todas necesariamente, ¿no? Pero, por ejemplo, mamíferos, que es uno de los grupos, digamos así, pues conocidos por la mayoría de la gente, ¿no? Donde están los tlacuaches, los cacomistles, la zorra gris, el zorrillo, varios roedores, el conejo silvestre. Hay 33 especies, que realmente es un número muy alto para mamíferos medianos que requieren grandes extensiones para llevar a cabo sus hábitos hogareños y se encuentran en ese reducido espacio que está dentro de Ciudad Universitaria. Hay reptiles incluso, ¿no, doctor? Cuando va a correr muy temprano se puede encontrar incluso víboras de cascabel. Efectivamente. Y aprovechando, vale la pena decirle al público que es un animal importante que no hay que matar ni perturbar. Esta reserva ecológica pues es única porque se encuentra dentro de una universidad y creo, pues hasta donde sabemos, que en ninguna universidad del mundo existe una reserva ecológica al interior de su campus. ¿Qué importancia tiene esto, doctor? Y desde el punto de vista científico, ¿cuál es la importancia de contar con esta reserva? Efectivamente, ese es un valor adicional que tiene este ecosistema porque hasta donde sabemos, en ningún campus universitario existe un ecosistema natural protegido. Existen extensiones importantes de áreas manejadas por el hombre, como son estos bosques o parques, en algunos casos bellísimos, ¿no?, lugares fabulosos, pero no es propiamente un ecosistema natural. Y otra cosa importante también es que tampoco existe en ninguna mega ciudad, o sea, las grandes urbes del mundo, de más de 15 o 20 millones de habitantes, tampoco existe, salvo el caso de la Ciudad de México, un ecosistema natural protegido. Y desde el punto de vista ambiental, ¿qué servicios presta esta reserva a los habitantes del Distrito Federal? Sí, ese es un punto importante que mucha gente desconoce, ¿no? A pesar de lo fragmentado y de lo pequeño que es esta reserva ecológica, sí tiene una contribución importante en la calidad de vida de los habitantes del sur de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si sumamos la superficie total de estas 237 hectáreas protegidas, sabemos que eso capta al año 2 millones de litros de agua. Eso se podría utilizar para el uso cotidiano doméstico de las personas, para 30,000 habitantes, ¿no? Entonces, ese es un dato interesante que uno no imagina, ¿no? Por otro lado, es una zona que amortigua muy bien el ruido y el calor. Las ciudades en general, por el tipo de construcción que tienen, pavimentos, edificios, ¿no?, tienden a ser más calurosas, ¿no? Tienen 1 o 2 grados más en promedio de su temperatura. Y estas zonas amortiguan muy bien esto y entonces crean un ambiente con una calidad del aire en general mucho más adecuado para la vida, ¿no?
Y en fin, hay desde luego todo lo que son los recursos propiamente que ahí existen, ¿no? Que anteriormente las personas utilizaban en su vida cotidiana. Y pues también tiene esta parte estética, ¿no? De lo que significa este paisaje tan hermoso que es el Pedregal como parte de la naturaleza mexicana, ¿no? Captada por muchos de nuestros muy conocidos y reconocidos pintores, escultores, etcétera. Y doctor, dígame, en una reserva ecológica de estas características, bueno, si uno tuviera el acceso libre, todos los que vivimos en la Ciudad de México, pues tendría cierto impacto también sobre las especies vegetales, las especies de fauna. ¿Se puede entrar a conocer esta reserva o hay restricciones? Sí hay restricciones, efectivamente, porque si no... Imagínense, en Ciudad Universitaria habitamos cerca de 300,000 personas, ¿no? De las cuales 100,000 es población flotante. Si todos los días recorrieran el interior de estas áreas, que por cierto no es fácil de caminar, sí, sería terrible. Pero tenemos al menos dos zonas para el público. Uno que es la senda ecológica frente a Universum, ¿no? Sí. El Museo de las Ciencias, y otra que está al final del Jardín Botánico, que es un jardín demostrativo de la flora nativa del Pedregal. Y estas son áreas abiertas al público, a niños, a estudiantes, que pueden hacer recorridos ya sea libremente o con una guía. Doctor, para quienes estén interesados en conocer más sobre esta reserva, ¿a dónde tienen que recurrir? Sí, pues pueden recurrir desde luego a nuestra página, que es www.repsa.unam.mx, ¿verdad? Y si no, a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Doctor, pues queremos agradecerle que haya venido a Territorio Ambiental y darnos información sobre este espacio pues tan valioso, tan único que tenemos el privilegio de tener en esta Ciudad de México y bueno, desde luego en nuestra pues amadísima Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Erika. Doctor, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. De la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. En medio de la selva de concreto de la Ciudad de México, existe un oasis en el que aún sobreviven especies de flora y fauna endémicas y únicas en el mundo. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, enclavada en Ciudad Universitaria, más que un laboratorio vivo... Para mucha gente es poco conocido ecosistema del Pedregal de San Ángel. ¿Cuándo y cómo se formó este ecosistema? Bueno, este ecosistema, que además es único por una serie de características que podremos hablar después, se forma como resultado de la erupción. Es un pedazo de historia de nuestro planeta. Bueno, pues como lo comentábamos, el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Lot Helgueras. Él es secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, con mucho gusto de acompañarlos. Doctor, cuéntenos sobre la historia de...
¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un gusto saludarles nuevamente en este programa que hacemos el Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Como en todas las ocasiones, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.